porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, punto y coma, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hoy estaremos mirando acerca de la comunión de vida eterna. Repita conmigo: comunión de vida eterna. Y vamos a comenzar en el versículo 2. La vez anterior de la Santa Cena aprendimos acerca del sentir de la vida. No sé si usted se acordará. El sentir de la vida. Aprendimos cómo identificar si estamos en la vida de Dios, si tenemos la realidad de la vida divina en nosotros. Ahora aprenderemos a tener comunión con la vida divina, a vivir en comunión con la vida, tener esa comunión de vida. Para ello meditaremos detalladamente en los versículos de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, pues aquí se personifica la vida divina y la manera de cómo tener comunión con ella. El propósito es aprender a tener comunión de vida divina. Ese es el propósito de esta meditación, que usted aprenda a tener comunión de vida divina, que aprendamos a tener esa comunión con la vida divina. Escuche esto, por favor. Los seres humanos fuimos diseñados para tener comunión unos con otros y principalmente con Dios. Ahora, considere lo que voy a decir. El sentir de aislarse y separarse de los demás no es sano ni propio en la vida de un hijo de Dios o una hija de Dios. Esa actitud de anticomunión, el no querer convivir, el no querer participar con los demás, hermanos, expresa mucho egoísmo en esa persona. Y además también expresa una actitud maligna en el corazón. Y digo esto porque hay creyentes dentro de la iglesia que no les gusta convivir. Yo como pastor me doy cuenta. Cuando hay momentos especiales, días especiales de convivencia, me doy cuenta quiénes son los que faltan. Y a veces le pregunto: oiga, ¿y el hermano por qué no vino? ¿Y la hermana por qué no vino? Y hago la pregunta de manera intencional para que al quien le estoy preguntando vaya a su casa y le diga: oye, el pastor me preguntó por ti. Amén. A ver si reacciona ese hermano o esa hermana y reconsidera que el participar y ser parte de la comunión es importante, porque tiene que ver con la vida. La vida tiene comunión. Todo lo que tiene vida tiene que tener comunión. Entonces, los hijos de Dios, escuche esto, los verdaderos hijos de Dios, tenemos la capacidad de tener comunión espiritual unos con otros. Probablemente en el pasado, en la vida del mundo, no queríamos ni podíamos, porque quizá nuestro corazón estaba lleno de amargura, de tantas cosas, sentimientos que nos impedían disfrutar la vida. Pero ahora en Cristo, hermanos, nada nos debe de impedir el convivir con los demás. Al contrario, deberíamos de disfrutar cada momento de convivencia.
Deberíamos de disfrutar la convivencia fraternal unos con otros, así como disfrutamos la comunión con Dios, con su Santo Espíritu y con el Señor Jesucristo. Mire qué ironía en la vida del cristiano, de aquel que no le gusta convivir. No le gusta convivir con sus hermanos aquí y desea estar una eternidad con ellos allá. Oye, eso va en contra hasta del sentido común. Gloria a Dios. Si no me gusta convivir aquí con mis hermanos, ¿cómo entonces deseo estar allá con ellos eternamente? Pero sucede en el pensamiento de muchos hermanos. Es que a mí no me gusta estar conviviendo con los demás. Entonces, ¿cómo quieres estar allá arriba una eternidad con la iglesia? ¿Con los santos? ¿Será que estarán arrinconados en el cielo allá encerrados? Y si va con esa mentalidad, pues mejor no vaya al cielo. Amén. Gloria a Dios. El asunto es que la vida tiene comunión, hermanos. Y es importante que entendamos y aprendamos a tener comunión de vida divina. Así que aprender a tener comunión de vida divina es importante para cada uno de nosotros. Dígale que está a su lado: ¿estás escuchando que es importante convivir? Amén. En esta meditación aprenderemos el significado de la comunión de vida. ¿De dónde proviene la comunión de la vida? Lo que produce comunión con la vida. Las palabras del apóstol Juan, el que escribió estas palabras, revelan todos estos aspectos mencionados. Vamos a leer de nuevo la cita de 1 de Juan 1:2 que tenemos enfrente de nosotros. Léala conmigo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3: lo que hemos visto, oído, y eso os anunciamos, para que también, miren la intención, el propósito de esta revelación, para que también vosotros, en otras palabras, ustedes los creyentes, tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que hay detalles importantes que voy a señalar en el versículo 2. Vamos a regresarnos y vamos a señalar estos detalles importantes. Número 1, la vida fue manifestada. Este es un aspecto muy importante. La vida fue manifestada. Así que esto de que la vida fue manifestada está diciendo que la vida divina no es algo. La vida es alguien. La vida divina es alguien. El error humano es entender la vida de manera abstracta. Pero la vida fue manifestada y fue expresada humanamente. La vida divina se manifestó, se corporificó y de una manera más clara se humanizó. La vida divina se humanizó. La frase siguiente dice: la vida la hemos visto. Hablando de la vida, la hemos visto. Ese es otro aspecto muy importante, porque esto significa que la vida se hizo visible. Se manifestó en la creación y se hizo visible. Los apóstoles vieron humanamente la vida divina. Ellos palparon la vida divina, tocaron la vida divina, entraron en contacto con la vida divina y tuvieron comunión con la vida divina. Número 3, ellos al conocer la vida divina, porque la escucharon, la vieron
y palparon, tocaron y entraron en comunión con la vida divina, ellos ahora dan testimonio y anuncian acerca de la vida. Por ello los apóstoles siempre dieron testimonio de la vida y le llamaron vida eterna. Anunciaron la vida, y esa vida que experimentaron, esa vida que tuvieron, ellos la confesaron como vida eterna. Ellos creyeron, los apóstoles, que esta vida manifestada a ellos, a la que le llamaron vida eterna, según el texto, estaba con el Padre y se manifestó personalmente y humanamente a ellos. ¿De qué manera? En la persona del Señor Jesucristo. Todo lo que están hablando acerca de la vida, hermanos, tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. La persona del Señor Jesucristo es el cumplimiento de todas estas expresiones. La vida fue manifestada, la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora, esto es muy importante porque las palabras del apóstol Juan revelan primero el origen de la vida divina. ¿Cuál es el origen de la vida divina? La eternidad. La eternidad. Ese es el origen de la vida divina. La eternidad. Por ello es vida eterna. También revelan la identidad de la vida divina. El Señor Jesucristo, el Verbo eterno de Dios, el Hijo eterno de Dios. Y aunque muchos cristianos ahora creyentes han malinterpretado esto y han intentado negar esta doctrina de la eternidad del Hijo, la Biblia revela la eternidad del Hijo de Dios como vida eterna, en comunión eterna con el Padre antes de todas las cosas. Ya estaba con el Padre desde la eternidad, en calidad de vida, en calidad de verbo, en calidad de Hijo eterno, divino, y se manifestó en la tierra en la persona humana del Señor Jesucristo. La manifestación visible de la vida divina y su comunión personal con el hombre es lo que nos está diciendo. Ellos, hablando de los apóstoles, ellos vieron la vida divina, se les manifestó a ellos, tuvieron comunión personal con la vida divina, manifestada a través del Señor Jesucristo. Y hago énfasis en este pensamiento porque qué poderoso es cuando el creyente obtiene y desarrolla de manera personal este conocimiento real acerca de la realidad de la vida divina y sabe en lo profundo de su espíritu, a manera de convicción personal, sabe que el Señor Jesucristo es la máxima expresión y manifestación de la vida eterna, y que no hay vida eterna fuera de la persona del Señor Jesucristo. Tal experiencia, tal convicción debe de estar presente en cada uno de nosotros. Usted debe de tener la convicción que el Señor Jesucristo es la vida eterna y que fuera de Él usted nunca tendrá vida eterna. Usted debe de tener al Señor Jesucristo como vida eterna para su ser. Si no tenemos al Señor Jesucristo como el todo de nuestra vida humana, nunca tendremos la realidad de la vida eterna. Por lo tanto, la comunión con la vida divina comienza con la comunión personal de nuestro Señor Jesucristo.
Si usted tiene comunión personal con el Señor Jesucristo, pero si no le gusta tener comunión personal con los hermanos, con los creyentes, usted no está viviendo en la realidad de la vida divina. Peor aún, si usted no tiene comunión personal con el Señor Jesucristo, tristemente usted no tiene vida eterna. Todo aquel que no tenga comunión personal con el Señor Jesucristo, que es la vida divina, no tiene vida eterna. Es así, mis hermanos. En el siguiente versículo 3, el apóstol Juan sigue revelando aspectos importantes de la comunión de la vida que debemos de tener los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios. Vamos a leer el versículo 3 de nuevo. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vamos a entender estas palabras. Ellos vieron, oyeron audiblemente el mensaje de la vida divina a través de las palabras de Cristo, y es lo que anunciaron. Y este fue el mensaje central del evangelio que todos los apóstoles predicaron. Ese fue el mensaje central. Los apóstoles siempre se mantuvieron en comunión con la vida por medio de la fe y el mensaje que anunciaron, predicando por todas partes. En estos versículos, el apóstol Juan dice que ellos anunciaron la vida eterna con el propósito de que todos los que creyeran, escucharan y creyeran, pudieran tener comunión con ellos y con todos los creyentes que recibirían, escucharían, aceptarían por fe las buenas nuevas del evangelio que anunciaron acerca de la vida. Así que según estas palabras del apóstol Juan, el llamado principal del evangelio es un llamado a la comunión. Es un llamado a la comunión con la vida. Primero, comunión con la vida eterna, que es el Señor Jesucristo. Segundo, comunión con los creyentes unos a otros. Tercero, comunión verdadera con el Padre. Comunión real con Dios. Y este llamado a la comunión que se menciona aquí es la única parte en la Biblia donde se nos pide tener comunión de vida con el Padre, el Señor Jesucristo, y comunión de vida unos con otros. Es la única parte donde se habla. Aquí se nos menciona, se nos anuncia la vida eterna con el propósito de que haya comunión. Esto significa que la vida eterna siempre va a generar comunión. Dios es eterno. Dios tiene eternidad. Y en su eternidad Él tiene comunión eterna, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tienen comunión eterna. Si nosotros tenemos vida eterna en Cristo, debemos de tener la capacidad de tener comunión unos con otros. El oponerse a esa comunión, hermanos, no es propio de los que tienen vida eterna. El tener ese pensamiento de no convivir no es propio de los que tienen vida eterna. Cuando esta vida es anunciada, recibida, creída, pero sobre todo aceptada por la fe, el resultado es la comunión de la vida divina. Por ello debemos entender que el propósito de anunciar
El mensaje de la vida divina es para que escuchen, crean y tengan comunión unos con otros, con todos los creyentes que han escuchado, experimentado, conocido a Cristo como vida eterna. Y mire, el cumplimiento de esa comunión, y yo creo que es uno de los propósitos de la existencia de la iglesia en la tierra, es para que se cumpla esa voluntad del Padre, que tengamos comunión con los demás. Se está cumpliendo en nosotros como iglesia. Mire, estamos en Cristo, tenemos a Cristo, compartimos a Cristo de manera común como nuestra vida eterna, y por ello estamos aquí. Y así tiene que ser, hermanos. Es por la vida que estamos aquí. La vida nos une. La frase que está en el texto, para que también vosotros tengáis comunión con otros, expresa la realidad de la comunión de vida que debe de haber en cada uno de nosotros los cristianos. La comunión entre nosotros los creyentes. Aprenda esto, principalmente aquel o aquella que no le gusta convivir con los hermanos. Aprende esto, mi hermano. La comunión que debe de haber entre nosotros es importante, porque es un asunto de vida eterna. La comunión unos con otros es necesaria, porque produce la realidad de la vida eterna en nosotros. El creyente que siempre se mantiene en comunión con sus hermanos creyentes, siempre tendrá la comunión, una comunión sólida, permanente con el Señor Jesucristo y con la iglesia. La comunión con Dios, con su Hijo Jesucristo, con sus hermanos creyentes, mantiene al creyente siempre en vida eterna. Lo mantiene vivo, lleno de la vida de Dios. ¿Qué le pasa al creyente cuando deja de tener comunión con la iglesia? ¿Qué le pasa al creyente cuando deja de tener comunión con sus hermanos? Se muere espiritualmente. Y al ratito ese sentir de muerte espiritual comienza en él. ¿Cómo? Porque ya no tiene ganas de congregarse, ya no tiene ganas de asistir, ya no tiene ganas de alimentarse espiritualmente, no tiene ganas de venir a los cultos. Es un sentir de muerte. Y sucede cuando el creyente se excluye voluntariamente, cuando se va, cuando se ausenta, cuando deja de congregarse. Hermanos, ya es síntoma de que está en muerte espiritual y que la vida de Dios, la vida divina, empezó a ausentarse en él o en ella. ¿Se da cuenta por qué es tan importante para Dios? Si estamos en vida divina, debemos de tener comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, pero también es importante que tengamos comunión con los demás creyentes que comparten, que experimentan, que tienen a Cristo como vida divina. Gloria a Dios. Lo correcto fuera, hermanos, que en toda convivencia estuviéramos presentes, excepto por algún momento, alguna situación de enfermedad. Pero quedarse en la casa nada más porque no me dieron ganas de ir a la convivencia, no me dieron ganas de ir a los bautismos, no me dieron ganas de ir a lo que se hace en la iglesia, no habla bien de nosotros. No habla bien de usted. Excepto que usted esté enfermo en la casa y que no pueda levantarse. Pero fuera de ahí, hermanos, tenemos que aprender a tener comunión con los demás. Esa es la realidad de la expresión: tengáis comunión con nosotros. En otras palabras, el que tiene a Cristo como vida eterna debe de tener comunión con los demás hermanos que también tienen a Cristo como vida
eterna. Así que a manera de conclusión, para terminar, la realidad de la comunión de vida es por medio de la comunión personal con el Señor Jesucristo. Primero. Segundo, tan importante, la comunión congregacional entre nosotros los creyentes. Eso también es muy importante. Es muy necesario. Comunión personal con nuestro Señor Jesucristo. Y comunión entre cada uno de nosotros. Ese dilema de que, no, yo en mi casa oro, yo en mi casa busco a Dios, no tiene fundamento ni sustento bíblico. Esa es una mentalidad maligna que el diablo le pone a muchos creyentes. No, yo aquí en mi casa puedo orar, yo aquí en mi casa puedo leer. Sí, puedes hacerlo. Pero el asunto es que la realidad de la vida es una experiencia corporativa. La realidad de la vida es una experiencia corporativa. Usted biológicamente tiene vida. Y esa vida fluye en todo su cuerpo. A eso me refiero como experiencia corporativa. Siempre la vida fluye como una experiencia corporativa, en aquello que se mantiene unido. Mientras su cuerpo se mantenga unido, usted estará lleno de vida. ¿Qué le pasa a aquellos que se accidentan y terminan con el cuerpo todo despedazado, todo quebrado? ¿Qué les pasa? Se mueren. ¿Por qué? Porque quebrantaron el cuerpo, mutilaron el cuerpo, rompieron el cuerpo, despedazaron el cuerpo. Y el cuerpo que se corrompe, o dicho de otra manera, de una manera más específica, cualquier parte, cualquier miembro de nuestro cuerpo que se corrompa, que se destruye, pierde el fluir de la vida. Eso llévelo espiritualmente. Como miembros del cuerpo de Cristo, todo creyente como miembro que se desliga del cuerpo de Cristo, que se separa del cuerpo de Cristo, entra en un estado de muerte. Gloria a Dios. Espero que me esté explicando, hermanos. Así que la vida eterna en nosotros siempre va a generar comunión. Y esta es la verdadera comunión que Dios exige de nosotros. Una comunión de vida eterna. ¿Qué nos hace falta a nosotros como iglesia? Tener más comunión, hermanos. Tener más comunión. ¿Y cómo puedo yo empezar a tener más comunión con mis hermanos? Bueno, vienen momentos, vienen días, vienen actividades. Por ejemplo, cuando se anuncia, hermano, va a haber la convivencia para comer todos juntos. Quédese, hermanos, a comer. Y todavía decimos, hermanos, por favor, nadie se vaya, quédense. Y muchos están saliendo como si estuvieran sordos, que no escucharan las palabras que uno les está diciendo aquí en el micrófono. Hermanos, los invitamos para tal día que vamos a ir a tal parte. Y hacen caso omiso. Nos hace falta tener comunión unos con otros. Esta es la comunión de vida. Póngase en pie, por favor.